Hola, he grabado ya estos videos. Bueno, o sea, siempre me equivoco o me falta cambiar el micrófono y entonces ayer hubo mucho ruido y pues pienso que les molesta. Va a haber igual, aquí es un pueblo, entonces va a haber pues pólvora, van a tirar pólvora casi siempre. Es una situación normal acá. Son fiestas y así es México en los pueblos. Y es muy bonito también, ¿no? Bueno, eh, comenzamos con la segunda parte del primer capítulo, Yo Medium, el hallazgo de la técnica, escrito por mí, María José Arango. El holograma regresa. Mi madre y el alcoholismo. A la par del psicoanálisis estudiaba la maestría y buscaba una forma de seguir con mi carrera artística, lo que me llevó a comenzar a trabajar con Discos Ariola y un gran productor que se llamaba Honorio Herrero. Honorio Herrero, yo pienso que se hizo famoso en España porque hizo el disco de Diango, un gran cantante de esa época. En aquel entonces entramos a la disquera Chayanne y yo, del que posteriormente me convertí en su nana, ya que yo cuidaba de él. Recuerdo que él vivía en un departamento ubicado en Tecamachalco, en cuyo interior nos encerraban bajo llave, debido a que él, en aquel entonces, Chayanne era chico, o sea, tenía como 17 años, yo tenía 24 y entonces él quería salir con todas las niñas que habían afuera. Posterior a ello, la disquera elige seguir trabajando con Chayanne. O sea, tenían que elegir uno de los dos y se quedaron con Chayanne. Y a mí me dan la espalda, por lo que llego a la empresa Discos Pirles. Pirles estaba enterada que yo iba con Honorio Herrero a España, con Luis Miguel y con Lucía Méndez, y entonces cuando supieron eso, pues ya tenían mi contrato, porque a la primera disquera que busqué fue a Pirles, pero ellos no estaban interesados. De pronto fue que me buscó Ariola y bueno, el caso es que en esta disquera me regreso a Pirles, en esta disquera me piden que firme un contrato, por lo que me veo en la necesidad de cambiar mi visa de estudiante a visa de trabajo, y en ese momento pierdo la posibilidad de graduarme de la maestría de producción petrolera. Ya había terminado la nivelación de la ingeniería petrolera, o sea, para graduarme en la maestría necesitaba estudiar parte de la ingeniería petrolera. Ya la había terminado, entré a la maestría, me faltaba una sola materia y bolas, cambio la visa de estudiante por la visa de trabajo y nunca me graban, entonces al final no logré grabar y me quedé sin el pan y sin el queso. Seguí tomando psicoanálisis hasta los 38 años de edad, en la que sentía que el psicoanálisis no me curaba. Es decir, me volvió una analista brutal, ya que mejoré muchísimo, pero no me curaba, porque seguía sufriendo ataques de pánico. Me volví alcohólica, sí, más o menos por esa etapa. Me volví alcohólica, empecé a tomar a escondidas de mi ex esposo. Tomaba en el día, por las noches tomaba café y me estabilizaba, pero no estaba bien. Entonces pensaba, y esta es una gran pregunta, o sea, volví a recaer como en adicciones. Yo pues no me consideraba una persona adicta, pero pues volví a caer. Y entonces la pregunta es, si el psicoanálisis no me ayuda, entonces ¿qué? Se suponía que la estructura psicoanalítica era lo mejor en esa época,
Entonces, pues yo preguntaba si el psicoanálisis no me ayuda, ¿qué? Esto me llevó a decidir entrarle más duro al psicoanálisis, o sea, tomar más terapias y comenzar a asistir a sesiones de Alcohólicos Anónimos, porque entendí que ese era mi núcleo familiar de origen. O sea, mi papá tomaba y mi hermano. Y a mí también me gustaba el alcohol y yo pienso que a mi hermana, la que falleció, también, pero no éramos como tan adictas. Bien, total, en el grupo de Alcohólicos Anónimos conocí a un chavo que se llamaba Elías. Le propuse trabajar diván en el parque y le entró. Él se acostaba a trabajar sus sueños durante media hora, yo lo guiaba, y yo me acostaba media hora y nadie me guiaba, o sea, yo trabajaba sola. Fue así como empecé a leer muchísimo más de los sueños, muchísimo más, tanto que me volví una experta. Es que lo que pasa en el psicoanálisis es que si uno sueña al terapeuta, dice, trabaja, es tu proceso y resuélvelo. Pero no le permiten a uno leer percepción. O sea, no le permiten leer a uno que algo está leyendo del terapeuta o que algo está leyendo de alguien. No está. Trabaja tu proceso, vas bien, trabaja tu proceso. Y con Elías empezaba yo a leer los procesos de los que pertenecían en el sueño, de los personajes que pertenecían en el sueño. Entonces empecé a darme cuenta que sí estaba leyendo a las personas del sueño, no solamente a Elías, sino a las personas del sueño. A los 39 años vi durante una sesión de Al-Anon el holograma. O sea, estábamos en una sesión de Al-Anon, estábamos ahí sentados todos, y en Al-Anon, o sea, familiares de alcohólicos, vi el holograma de mi madre, la cual ya había muerto. Durante la sesión, una señora estaba hablando muy mal de su marido. Decía que estaba hinchado por el alcohol, que era muy agresivo, entre muchas otras cosas. De pronto, mientras la señora hablaba, se borró su imagen totalmente, se borró la imagen de ella. Y comencé a ver a mi madre de cuerpo entero. Mi madre muerta, parada, de pie. Fue tan impactante que casi me voy para atrás. Lo vi como algo normal porque ya yo, o sea, no sabía, pero sí sabía de alguna forma que eso existía. No me espantó y tampoco me hizo gritar, porque si a mí algo me asusta, grito, o sea. Pero verla de cuerpo entero y como si estuviera viva, sí fue muy impresionante. Lo que decía la señora era exactamente igual a lo que decía mi madre sobre mi padre. En ese momento comprendí que todas las mujeres con esposos alcohólicos decían exactamente lo mismo, como si fueran un robot. Por lo que comprendí que una cosa era mi madre y otra cosa su enfermedad o su lado robótico. Y eso fue terriblemente importante para mí, porque yo sí estaba muy enojada con mi madre, porque ella solo hablaba del rollo de mi papá. O sea, era siempre obsesionada con eso. Sí tomó terapia, sí hizo muchas cosas, fue una mujer muy valiente, mi madre, pero pues sí tenía como ese rollo robótico por estar casada con mi padre,
que sí tomaba en las noches 2 cervezas, 5 cervezas, de 2 a 5 cervezas, y los sábados se iba a tomar cerveza desde la tarde. Pero llegaba al trabajo, era el primero en llegar al trabajo, o sea, era súper trabajador, ¿no? Bien, esta fue la primera vez que tomé conciencia del holograma, ya que lo sucedido me motivó a tomar un avión a Colombia, ir al cementerio y llorar frente a la tumba de mi madre. Sí, fue muy difícil la relación con ella, porque no había tema más que mi papá. Y es que yo estaba muy cercana a mi padre, entonces pues ella me atacaba a mi padre, me imagino, para que yo le dijera a mi padre, no sé cuál era el objetivo, pero pues era muy incómodo. Debido a que finalmente la había comprendido, lo que me llevó a dejar de tomar el alcohol. Un gran salto que pude dar nuevamente gracias al holograma. O sea, básicamente, el haber logrado comprender a mi mamá, el haber visto a mi madre en esa mujer y haber entendido que esa no era mi madre, que con la que yo siempre estaba enojada era con el lado robótico, pero no con mi madre. A mi madre siempre la amé. Y que inmediatamente, les puedo decir, inmediatamente desapareció el alcohol. O sea, llegué a Colombia y el alcohol se fue. O sea, eso es, si no es un salto después de tomar un buen tiempo todos los días, no sé qué es un salto. Si esto no es un salto, si no es un salto que me paguen el estudio en el Conservatorio Nacional, entonces no sé qué es un salto. O sea, estos son saltos, realmente lo que produce el holograma son saltos. Y espérense al que viene, porque en el tercero fue peor. O sea, fue muy fuerte, porque sí fue una tragedia lo que me pasó. Bien, en ese momento no recordaba el trabajo con hologramas que había llevado a cabo cuando era pequeña. No me quedaba aún muy claro lo que había pasado, pero avancé. Pude entender que el lado no enfermo de mi madre sí me amó. Comprendí a mi madre, lo que me llevó a dejar el alcohol después de haber vivido diariamente con él más de 6 meses. Bien, título: mi hermana Isabel. Voy a tratar de mandarles la foto de mi hermana para que la vean, porque sí es muy impactante, muy impactante. El 7 de febrero, esta era la foto, esta foto que les voy a mandar es la foto que aparecía en la mesa cuando entré al departamento. El 7 de febrero del año 2000, mi hermana Isabel fue brutalmente asesinada al interior de su departamento en la Colonia Condesa, Ciudad de México. El departamento fue clausurado durante 3 meses, tiempo que duró la sobre el caso. Ese fin de semana yo iba todos los fines de semana a visitar a mi hermana, pero ese fin de semana Isabel me dijo que no. Yo me enojé, o sea, me dijo que no fuera. Bien, y la mataron, y yo no sé si me salvó, porque la mataron brutalmente, o sea, bien. Eran los vigilantes de la noche, 2, y su prima o algo así. Y se metieron, le pidieron una pastilla, una aspirina. Isabel abrió la puerta
y pues Isabel se defendió, le pegaron con un tronco de madera y la mataron. O sea, la amarraron, la golpearon, se drogaron, se alcoholizaron, o sea, fue realmente espantoso imaginarme todo eso, porque leí el caso, lo leí, o sea, lo que yo he entendido siempre, que la verdad nos hace libres, entonces leí todo lo que había pasado. El día en que levantaron la clausura, mis emociones estaban rebasadas. Cuando entré al departamento, lo primero que vi fue la foto de mi hermana. En la foto ella aparecía seria, pero yo veía a una Isabel que me sonreía. Mostraba su dentadura perfecta. Isabel tenía una dentadura perfecta, divina, blanca, 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 impresionante. Y en la foto ella es seria. Yo le quitaba la mirada, volvía a verla, cerraba los ojos y los abría, pero ella seguía sonriendo. Por supuesto que esto fue desconcertante para mí, tanto que estaba enfocada en su fotografía y pude dejar de lado el estado del departamento, el sinnúmero de cosas fuera del lugar y su sangre seca en el piso y el tronco, o sea, porque sabía que ahí estaba el tronco en el piso, en su lugar, o sea, fuera de la chimenea. El holograma cambió totalmente mis expectativas, pues en lugar de conectarme con el brutal asesinato de mi hermana, me conecté con el fenómeno y con la pregunta: ¿qué querrá decirme? ¿Acaso me estaba diciendo que estaba feliz? Por supuesto que lloré de emoción. Ella se estaba comunicando conmigo. Yo entendí, o sea, que ella con su sonrisa me decía: tranquila, todo está bien, estoy bien. Eso era lo que yo sentía que ella me estaba diciendo. O sea, tener como ese evento y a la vez que ella me está diciendo: estoy bien, estoy feliz. Es como un choque, ¿no? Es un choque. Y ese lado de dolor profundo de entrar a su departamento, porque ella no era literalmente mi hermana, ella fungió como mi madre, porque mi madre, como les conté, me costaba mucho trabajo estar con ella, pero Isabel fue la que fungió como mi madre. Entonces no me mataron a mi hermana, me mataron a una persona que era muy, muy cercana a mí y a mis hijos. Y fue muy doloroso, muy doloroso. Bien, título. Yo creo que también eso me llevó a crear la investigación de retratos hablados, porque quisiera saber quién mató a quién, ¿no? Porque aquí detectaron quién mató a quién, pero hay muchas personas que no saben la verdad, ¿no? Y a Isabel se la llevaron se la llevaron en el coche, chocaron 2 veces, por eso los agarraron. Tenía las maletas, la iban a tirar en el río Consulado. Y los agarraron porque estaban súper drogados, súper alcoholizados, y pues por eso los metieron a la cárcel, ¿no? Pero hay cuántas personas que no tienen paz, no saben la verdad. Entonces, no es para
tomar venganza por uno, es para... La verdad nos hace libres, o sea, no se trata de vengar. El gobierno se encarga de eso, pero uno tiene que saber la verdad y es muy importante. Bien. Título: Constelaciones familiares. El rostro de una Isabel sonriente sobre su serio retrato anunciaba que el holograma en verdad estaba regresando, lo cual se hizo cada vez más constante, a pesar de que yo no le prestaba mucha atención. O sea, lo veía, pero de alguna forma me hacía güey. O sea, me hacía tonta. No sé si entiendan, pero aquí en México se dice unos, me hago güey, ¿no? Me hice tonta. Un año después comencé a estudiar constelaciones familiares, o sea, en 2001. En el 2000 mataron a mi hermana. También se vino lo de el rompimiento de la relación con mi ex esposo, mi primer esposo. Y además, entonces yo estaba muy caída, la caída económica, todo eso. Entonces me puse a estudiar constelaciones familiares porque acuérdense que el psicoanálisis ya no me estaba funcionando. Entonces estaba buscando otras alternativas para crecer, y entre tomar una sesión de constelaciones a estudiar constelaciones, Donato fue el que me dijo, ahorita hay muchas técnicas vanguardistas, mi psicoanalista, y métete a constelaciones familiares. Y así le hice, o sea, él era mi guía, mi gran guía. Era como el padre que me hacía falta en México, ¿no? En ellas no veía a las personas que físicamente estaban participando en las constelaciones. Yo veía a otras personas, me tallaba los ojos, pero seguía viendo a otras personas, por lo que en el proceso de constelación les contestaba como le contesté en algún momento a la pintura de mi tío Julio, es decir, lo que yo sentía que tenía que contestar, no decía lo que mi consteladora o terapeuta me pedía que contestara, porque yo estaba tan adentro del evento que sabía mejor que nadie la verdad. No dudo haberme visto como una rebelde, pero actué conforme a lo que realmente sentía. Así, o sea, estaba el salón de la escuela, ¿correcto? Y en el salón de la escuela estábamos haciendo el trabajo. Él se colocaba como el padre, como la madre, y estábamos buscando alguna situación grave para un paciente. El caso es que me eligieron como una de las representantes, la hermana o no sé, no recuerdo. El caso es que ese día, ahí fue cuando se reactivó fuerte, porque ese día no solamente vi otra época en el chavo, o sea, era un chavo, recuerdo que era un chavo. No solamente vi otra época, no, el chavo otro señor, no solamente vi a otro señor, no vi la escuela, vi como una zona caliente, como tipo Veracruz, un paisaje de ese tipo. Y todas las personas que eran mis compañeros de la escuela, no eran. Yo estaba inmersa en otro mundo. Y eso, por un lado sí me aterraba, pero por el otro, sin saberlo, ya lo sabía, que existía. Entonces, mientras más meditemos, este tipo de cosas se desarrollan todavía más, y hay dos, o nos vuelve locos o nos desarrolla la capacidad psíquica y nos volvemos súper avanzados, mediums. O sea, ser medium no es un chiste, no es fácil ser medium, pero esto nos hace
crecer muchísimo. Bien. Entonces, ese evento aquí no se ve como tan fuerte en el libro, pero para mí fue de locos porque yo decía, ¿qué me estaba pasando? Por aquella época ya comenzaba a dar terapias, tenía una excelente estructura en el trabajo de sueños y cuando comencé a trabajar con los hologramas sobre los rostros de mis pacientes veía 2 imágenes y se me bajaba la presión y, esto es afuera, había que esconderme, o sea, tenía que esconderme que el paciente no me viera que me estaba desmayando. O sea, entonces siempre tenía una Coca-Cola a mi lado, porque realmente era de terror ver 2 imágenes y una sola voz hablando. De terror, o sea, ahora no sé, ahorita creo que me entienden, o sea, en el libro como que no queda claro el terror, pero tenía aparte que esconder que me tenía que servir una Coca-Cola porque me estaba desmayando del terror, del pánico, del horror. No entendía lo que me estaba pasando. Para entonces, mi esposo ya no estaba conmigo y tenía pánico de volverme loca. Por lo que cuando tuve conciencia del holograma, me inundaba el miedo de terminar en un psiquiátrico. No por mí, O sea, a mí terminar en un psiquiátrico, pues es mi vida, ¿correcto? Pero yo tengo 2 hijos, o sea, no podía. Es la sola imagen, es que me duele. La sola imagen de que mis 2 hijos tuvieran a su mamá loca y no, eso, yo no tenía derecho de volverme loca. Recuerdo que en una ocasión comencé a ver los pies de una mujer flotando sobre un hombre. Al buscar a la mujer, pude verla de cuerpo entero. Estas imágenes realmente me sumían en el terror y me llevaban a hacerme una pregunta. ¿Qué sería de mis hijos si yo me volviera loca? Así que no le conté a nadie lo que me pasaba. El secreto fue creciendo hasta que en la escuela de constelaciones familiares se me presentó la oportunidad de llevar a su casa en mi coche a la maestra y doctora Silvia Villamil, psicoanalista. Le pregunté si alguna vez había visto a 2 personas en una, lo que respondió que no, pero que lo que sí le pasaba era que escuchaba lo que diría su paciente antes de que éste se lo dijera a Silvia. Me dijo que no me preocupara por el fenómeno, sino que me preocupara de cómo aplicarlo a mi favor. Consejo que me dio valor para enfrentar al holograma. La maestra Silvia Villamil era impresionante, es una mujer muy brillante, muy organizada, me ayudó. Ella nos daba la parte sistémica y a mí me ayudó muchísimo la parte sistémica porque entendí universos paralelos, los sistemas, todo esto, y se lo entendí perfecto a Silvia. Entonces, para mí ella era una vaca sagrada, tal cual Donato. Ella era lacaniana, pero, o sea, no sé si es, porque hace mucho tiempo que no vivo en la Ciudad de México, pero era, para mí era de total respeto ella. Entonces, el que ella me dijera eso me tranquilizó, porque pues ella pues lo vivía, pero de otra forma. En una ocasión llegó un paciente. El hombre era de piel blanca y tenía los ojos de color verde.
Sobre su rostro vi a bueno, pero antes de esto, este paciente, yo sentía que estábamos perdiendo el tiempo, porque él hablaba y hablaba, pero no hablaba, o sea, y yo le cuestionaba, ¿realmente quieres tomar terapia? Y yo me decía, sí, pero a mí me parecía que estaba siendo forzado por alguien a tomar terapia. El caso es que en ese momento, después de lo que me dijo Silvia, decidí preguntarle si o sea, vi a un señor de edad avanzada sobre este muchacho, con los ojos color azul y pelo color rojo, y decidí preguntarle si lo conocía, a lo que respondió que sí, que se trataba de su abuelo, con el cual vivía en ese momento. Recuerdo que mencionó que sentía culpa. Yo pienso que sí recuerdo, porque aquí digo que no recuerdo por qué, pero yo pienso que sí, porque realmente él fue el que lo crió y no tenía por qué criarlo. Entonces, algo así, yo pienso que fue por algo así. Lo que sí recuerdo es que después de muchas terapias de hablar sobre su abuelo y sobre su dolor, cambió el holograma. Ya no era el abuelo, ahora era un señor más joven y calvo. Le volví a preguntar y me respondió que era su padre. Habló durante mucho tiempo sobre todo el enojo que le causaba a su padre, lo que me llevó a comprender lo que Silvia me dijo. Preocúpate por cómo aplicarlo. Ahora sabía que si preguntaba sobre la identidad de la persona que me mostraba el holograma, muy probablemente enfocaría la terapia a sentimientos ocultos de las otras personas, porque las personas tienen mucho que hablar de la imagen que cargan. Ojo con esto, porque esas imágenes que cargamos son las que a la larga nos terminan matando. Es lo que pienso yo. O sea, la imagen que cargamos es la imagen con la que estamos atorados. Esto se va más adelante, pero es siempre la imagen que está sobre nuestro rostro es el atore. Entonces, esa imagen a la larga es la que nos va a matar. Simbólicamente, ojo, o literalmente, como en el caso de las asesinadas por Jack el Destripador, ¿no? Pero esa imagen nos va a matar, nos puede matar. Después de entender las palabras de Silvia y de experimentar con los hologramas en otras personas, el miedo a la posibilidad de volverme loca comenzó a desaparecer, y esto me llevó a comenzar una investigación más profunda sobre el fenómeno del holograma, además de que en este punto fue cuando lo pude controlar, es decir, solo aparecía cuando yo lo decidía. Cuando pasó esto y entendí que todos tenían que decir algo, porque empecé a hacer con varios pacientes, oye, ¿conoces a una persona así? Y entonces conforme me iban diciendo, sobre todo, bueno, hubo un caso, yo no sé si ya lo puse adelante, pero era impresionante. Me mandó la foto de la abuela, esta paciente, y la vi literal, o sea, no podía creer la exactitud de la imagen de la abuela sobre el rostro de esta niña. Entonces, ahí fue cuando empecé a comprender eso, esa sensación de miedo se acabó. Y entonces, al acabarse el terror, el pánico, todo eso, se volvió controlable el fenómeno, y solo aparecía cuando yo decidía que apareciera. Ya no estaba en la calle, porque ya en la calle ya veía también hologramas. Yo no recuerdo si alcancé a ver universos paralelos, pero si hubiera visto universos paralelos, no, Dios mío.
Sí he visto universos paralelos, como ya se los he contado en la escuela, en una búsqueda de un tesoro también lo vi. Es hermoso la unión de los dos universos, es hermoso realmente. Ver a un muchacho con camiseta así toda, ¿no? Y blue jean convertido en un sacerdote, o sea, es hermoso realmente ver ese tipo de cosas. Bien, pues terminamos el capítulo 2 y quiero dejarles una tarea porque lo más fácil para empezar a ver hologramas, y no se desesperen si no lo logran, no se desesperen, no. Pongan en la computadora la foto de su amiga, que conocen a su mamá, a su papá, a sus hermanos y todo. Pongan esa foto, pongan la foto de la prima, pongan la foto del primo, y siéntense a meditar, a observar la imagen, a ver qué holograma aparece. Hay personas que tenemos muy cerrado esa posibilidad de ver. Entonces empieza de pronto, veo a la mamá, o sea, te llega, pero la imagen sí debe salir, o sea, yo sí la veo, que sale. Entonces, ustedes pueden verla. Y dedíquense a eso, ojalá diario háganlo, 5 minutos. Nos pasaba muchas veces que se cansa uno cuando aparecen las imágenes y da sueño. Si les da sueño, cierren los ojos y descansen. Probablemente viene la visión adicional que acompaña al holograma. Ustedes déjense llevar por esas imágenes, hagan lo que les digo, y esa imagen, y vean esa imagen y traten de ver quién es. A mí a veces me pasa que me llega la imagen y también me llega que es la esposa, o me llega inmediatamente el mensaje. Entonces, mientras más trabajen en esto, más van a desarrollar la capacidad. Bien, no se les olvide compartir, no se les olvide tocar la campana, suscribirse y ponerle que me gusta el video. Muchas gracias, nos vemos.